Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy la doctora Yis Chan. Me dedico a ecografía hace varios años. Trabajo en múltiples centros de diagnóstico por imágenes, ¿sí? El principal es Imágenes, ¿no? Centro de Diagnóstico Veterinario. Y el día de hoy les he traído unas diapositivas con las cuales quiero conversar con ustedes sobre los principales errores, ¿no?, que se cometen cuando se realizan ecografías, principalmente para los clínicos que recién empiezan, ¿no?, y que a veces tienen dudas para diferenciar ciertas estructuras, o a veces no saben, oye, este artefacto será o no será, ¿no? Entonces están ahí en esa duda. Lo he hecho como una recopilación de los errores que yo también pasé cuando recién comencé, sí, porque en algún punto he estado en el mismo lugar que ustedes, sin saber si lo que yo estaba viendo era algo malo o era algo normal, ¿ya? Entonces he hecho esa recopilación desde mi experiencia y para poderla entender, primero vamos a repasar un cachito chiquitito, 10 diapos, ¿sí?, de lo que son bases de ultrasonido para poder todos, como siempre digo, ¿no?, hablar el mismo idioma, ¿ya? Entonces, a ver, ahí vamos. Entonces, todos sabemos lo que es el sonido, casi por instinto, ¿no? Pero, ¿cómo se define? Se define como la propagación de energía mecánica en forma de ondas, ¿no?, a través de la materia, que en este caso vendría a ser, pues, un medio conductor, ¿no? Como, por ejemplo, el agua que vemos fluyendo en esa imagen de la diapositiva. Vemos que a través de ella se están dispersando ondas, que pues vendría a ser justamente la energía mecánica de las que le estaba hablando, ¿sí? Ahora, nosotros, de todos los sonidos que existen, podemos solo percibir un rango bastante pequeñito, bastante limitado y reducido, que va de 20 a 20.000 Hz. Y el rango en verdad es demasiado amplio, ¿sí? Mientras que nuestro campo auditivo, como dice aquí donde está la flechita, ¿no?, estoy señalando, es de 20 a 20.000 Hz, existen sonidos, bueno, ondas sonoras que van por debajo de eso, que vendrían a ser los infrasonidos, y ondas sonoras que van muy por encima de eso, que vendría a ser el ultrasonido y el hipersonido. El ultrasonido, que va desde 20.000 Hz hasta 10 a la 10 Hz, y el hipersonido, que va de 10 a la 10 a más, ¿sí? Entonces, algunos animales son capaces de detectar algunas de estas ondas sonoras, pero nosotros, bueno, nuestro campo auditivo es bastante limitado, como les decía. Entonces, para el ultrasonido diagnóstico también utilizamos un campo de ondas sonoras bastante pequeño, bastante reducido, que va de 1 a 20 megahertz. Recuerden que 1 megahertz es 1.000.000 de hertz, ¿sí? Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos a revisar un poquitito de física del sonido, muy básico, para podernos acordar de qué va todo esto que les estoy hablando, ¿no? Les voy hablando de ondas, de hertz, qué es eso, recordemos un poquito. Muy bien, todos conocemos cómo es la gráfica de una onda, ¿cierto? Esta onda va a tener un pico, una cresta, y si yo mido dos crestas de dos ondas similares, voy a tener la longitud de onda, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en ecografía la longitud de onda le decimos ciclos, ¿sí? Cada distancia, cada longitud de onda, es decir, desde donde empieza la onda hasta donde termina, ¿sí?, es un ciclo, ¿ya? Y cuando yo les hablo de hertz, de frecuencias, lo que les estoy hablando es de ciclos por segundo. Es decir, si yo les digo que tiene una frecuencia alta, entonces tendrá, como vemos en el gráfico de aquí abajo, muchos ciclos por segundo. Y si yo les digo que la onda o que estoy trabajando con una frecuencia baja, entonces habrá menos rizos, o sea, menos ciclos por segundo. ¿Ven estos rizos más espaciados? ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque durante toda la exposición, durante todo este tiempo, vamos a hablar mucho de frecuencias, vamos a mencionar la palabra frecuencias. Es más, ustedes cuando trabajen con el ecógrafo van a utilizar bastante lo que son las frecuencias. Entonces, tienen que saber que una frecuencia baja, ya saben, es una onda con rizos relajados, no separados, y una onda de frecuencia alta es de rizos muy juntitos, muchos ciclos por segundo. ¿Y por qué también es importante? Porque cada una de estas ondas, cada una de estas frecuencias va a tener propiedades distintas al momento de hacer el estudio. Por ejemplo, aquí yo les he puesto un órgano que puede ser un vaso, un hígado, lo que ustedes quieran, esto que está en moradito,
Y este órgano tiene muchas lesiones, ¿ven? Tiene bultitos que pueden ser neoplasias, ¿no? Tiene zonas estrelladitas, que yo lo he representado así, que pueden ser zonas cicatrizales, pequeñas nodulaciones, pequeños tumorcitos también que están creciendo, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo utilizo una onda de baja frecuencia, lo que va a pasar es que voy a poder llegar a mayor profundidad de ese órgano, porque es una onda con mayor cantidad de energía, voy a poder llegar a zonas más profundas, pero al mismo tiempo pequeños detalles, ¿sí? O pequeñas estructuras, no las voy a poder ver, me las voy a saltar, ¿sí? Entonces, en resumen, voy a obtener mayor profundidad, pero menor resolución en la imagen, menor HD, siempre les digo, ¿sí? Y en una onda de alta frecuencia voy a poder ver estructuras muy chiquititas, ¿sí? Pero no voy a poder ir muy profundo, voy a solamente poder explorar los primeros centímetros del órgano. Entonces se dice que tiene poca profundidad, pero una alta resolución, una alta definición de imagen, o sea, bastante HD, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando utilizo yo, por ejemplo, una onda de baja frecuencia en un animal grande, ¿no? Por ejemplo, un Rottweiler, un Mastín, un Doberman, ¿no? Y cuando utilizo yo una onda de alta frecuencia, o sea, estas de acá con bastantes ciclos por segundo, cuando quiero ver, por ejemplo, un cachorrito, ¿sí? Un gatito, ¿qué más? Cuando quiero ver una estructura muy superficial, por ejemplo, una nodulación en piel, o algún órgano abdominal también que esté en la superficie, que yo necesite más definición para verlo, por ejemplo, a veces lo utilizo para ver el páncreas, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta las propiedades de estos dos tipos de ondas al momento de hacer la exploración ecográfica. Recordemos la principal propiedad del ultrasonido. ¿Cuál es? Es la del efecto piezoeléctrico, ¿sí? El efecto piezoeléctrico, ¿qué nos dice? A ver, miren aquí la imagen. Bueno, primero está dado por el cristal que está dentro del transductor, que puede ser, digamos, de origen múltiple, cuarzo, rubidio, una sal de Rochelle, cerámicos, etcétera, ¿sí? Y estos cristales van a dar este efecto, ¿que en qué se basa? Se dice que cuando se le aplica una corriente eléctrica al cristal, este cristal va a transformar esta electricidad en ondas sonoras. Entonces, estas ondas sonoras que se originan en el transductor del equipo, van a viajar en el cuerpo del paciente, van a llegar hasta un objeto que será pues un órgano y va a rebotar a manera de ecos, ¿sí? Estos ecos de sonido van a volver hacia el transductor y cuando se encuentran otra vez con el mineral, ¿qué va a pasar? Se va a volver a transformar en corriente eléctrica. Entonces, si yo le aplico electricidad al cristal, se forman ecos, o sea, sonido. Y si yo le aplico sonido al cristal, se vuelve a transformar en corriente eléctrica. Exacto. Entonces, luego esta corriente eléctrica viaja al CPU del ecógrafo y es visualizado como imágenes, es transformado en imágenes, ¿sí? Muy bien, entonces en esto se basa todo lo que nosotros hacemos con el ecógrafo. Y de esa manera obtenemos principalmente estos tres modos de visualización, que son modo A, de amplitud, modo B, de bright, brillo, modo M, de movimiento, movement, ¿sí? Entonces, el modo A es un modo que se utiliza principalmente por los oftalmólogos, ¿sí? No se preocupen mucho, rara vez lo vemos, al menos los veterinarios rara vez lo vemos, porque se utiliza en oftalmología y son estas líneas que están aquí abajo en esta gráfica que parecen las líneas de un sismógrafo, ¿no? Lo que nos dice es la densidad de las estructuras y con esto los oftalmólogos pueden saber si todo está en orden dentro del ojo o no, ¿sí? Lo que más conocemos nosotros es el modo M, el modo con el que creo que el 90% de todos nosotros trabajamos, ¿sí? Y con este modo pues hacemos las exploraciones típicas, ¿no? El otro modo es el modo M, que es usado principalmente por ¿quiénes? Por los cardiólogos, ¿no? Porque con este modo van a poder evaluar un haz de tejido, es decir, un corte del tejido y su movimiento en cierta cantidad de tiempo. Vean acá esta lineecita que estoy señalando con el mouse, ¿sí? Lo que se va a hacer es como un corte de ese tejido en esa lineecita y como por ejemplo el corazón es un órgano móvil, vamos a ver las contracciones de las paredes cardíacas, ¿no? En ese corte
durante cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y con eso ya los cardiólogos trabajan medidas, índices, etcétera. No es el único ejemplo de uso del modo M, pero es, digámoslo así, el más conocido, ¿ya? Para lograr estas imágenes utilizamos diversos tipos de transductores. Los principales son los 4 que están aquí abajo, los más comunes y frecuentes de ver, ¿no? Está el convexo, que va a tener, se va a caracterizar por emitir frecuencias bajas, es decir, nos va a servir para pacientes grandes, profundos, ¿sí? Tenemos al lineal, que se va a caracterizar por emitir frecuencias altas, o sea, vamos a ver estructuras superficiales o animales de repente chiquitos, ¿ya? El phase array, que es básicamente usado también por los cardiólogos, ¿sí? Que tiene la propiedad de tener un campo visual a manera de una letra A, ¿no? Entonces permite ver bastante bien a través de las costillas y tiene también una muy buena resolución. Y el microconvex, que es la sonda más utilizada, la que más van a ver, que va entre frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿sí? Agarra un rango intermedio, ¿sí? Y por eso es justamente el más versátil de usar. En veterinaria se usa muchísimo porque la mayoría de pacientes que nosotros vemos son de talla pequeña, mediana, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, acá, por ejemplo, en teoría, esto lo he sacado del Nylon, el microconvex va de 3 a 9 MHz. Actualmente yo conozco microconvex que van desde hasta unos 11 o 12 MHz. Entonces nos permite ver animales pequeños y grandes. Obviamente siempre van a haber limitaciones. Vamos a necesitar en algún punto más resolución para alguna estructura más superficial y voy a tener que pasar sí o sí a un transductor lineal. O de repente ya va a ser un perro muy profundo, no sé, un dogo de Burdeos, un Rottweiler gigante, y ya no voy a poder ver nada con el microconvex, entonces voy a tener que pasar a un transductor convexo con menor frecuencia que me permita llegar más profundo, ¿sí? Entonces no se olviden, la más frecuentemente usada es la microconvexa. Muy rapidito, tenemos los 4 principales fenómenos acústicos que se ven en ecografía. Hay más, todos son importantes, pero estos son los principales, ¿sí? Tenemos la reflexión, que nos dice que una onda sonora puede reflejarse desde una interfaz, es decir, no la cruza, no la logra penetrar y regresa. La refracción, que nos dice que la onda sonora se desvía cuando entra en cierto material, en cierta interfaz, y esto sucede normalmente en todos los tejidos, ¿sí? La refracción, esto es normal. Obviamente en algunos lugares se va a dar más que en otros, y allí nos va a producir ciertos artefactos, ciertas cosillas, ¿sí? Pero de manera normal siempre hay una refracción. La dispersión, que me dice que la onda sonora se va a encontrar también, ¿no? Con una superficie, con un tejido, y se va a dispersar en muchas ondas más pequeñas de menor intensidad. Y la absorción, que nos dice que una onda sonora va perdiendo energía conforme va introduciéndose en un tejido, ¿sí? Esto también se da, ¿por qué? Porque la onda sonora va transformándose en calor, ¿sí? Conforme va entrando en el tejido, la energía se va disipando a manera de calor, ¿sí? Entonces, estas 4 son las principales que hay que tener en cuenta al momento de hacer la exploración ecográfica. Si hasta aquí alguno tiene alguna duda, por favor lo va anotando en el chat o lo hace al final de la charla. Las señoritas acá del TAC se van a encargar de leer las preguntas, ¿sí? Ok. Para hablar más o menos el mismo idioma, entonces recordemos que la terminología para ecografía es hiperecogénico, hipoecogénico y anecogénico, ¿ya? Dicho de manera sencilla, blanco, plomo, negro, ¿ya? Entonces, ¿qué es hiperecogénico? Por ejemplo, la superficie de los huesos, ¿no? Superficies de metales, tejido fibroso, o sea, un poco endurecido, se va a ver de manera o de color blanco. Los grises es una escala bastante amplia, miren todo en esta barra, todo esto del centro vendría a ser hipoecogénico y puede ser hipoecogénico ¿qué cosa? Los linfonódulos, los abscesos, el hígado, el vaso, etcétera, ¿sí? Y anecogénico, negro, por defecto los líquidos, siempre y cuando sea un líquido puro y no sea alguna especie de trasudado o con celularidad o con algún otro tipo de material dentro, ¿sí? Entonces acá siempre les pongo esta imagen, ¿no? Donde hay un fetito
Y en esta imagen podemos ver distintas gamas de colores. Por ejemplo, los huesitos, ¿no? Los contornos del fetito que se están osificando, los podemos ver de blanco porque es superficie de hueso. El parénquima, los tejidos que todavía no se han diferenciado, ¿no? Que están al centro, ¿no? Son hipoecogénicos, y el líquido que lo rodea es anecoico, ¿sí? Muy bien. También tenemos homogéneo, heterogéneo y mixto. Los órganos, o la mayoría de órganos sanos parenquimatosos, son homogéneos. Por ejemplo, otra vez, el hígado, el vaso, los testículos. Heterogéneo, por ejemplo, en el caso de un órgano que ya no se encuentre en tan buen estado, en un estado de normalidad, por así decirlo, como por ejemplo la próstata, ¿no? Que cuando comienza a volverse hiperplástica o inflamada, comienza a tornarse heterogénea, igual que un hígado, por ejemplo, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, coágulos, sí que también son de un aspecto heterogéneo. Hay muchos ejemplos, les estoy poniendo como que los más principales. Mixto, ¿no? Por esto aquí, por excelencia, las masas neoplásicas son de ecogenicidad mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente tienen zonas calcificadas, zonas con cavidades, zonas fibrosas, ¿sí? Zonas donde el parénquima, digamos, de manera más, de forma más, más blandita, entonces es más hipoecogénico, ¿no? Entonces, suelen tener diversos tipos de colores y se suele encontrar mucho las neoplasias con patrón de ecogenicidad mixto, ¿sí? Donde ya no es un solo color, sino es de todos los colores. Entonces, ya habiendo repasado esto, vamos a entrar a la parte ya de los errores, ¿sí? A esta recopilación que yo les decía con los tips, ¿no? Con las fijas, para que ustedes puedan mejorar, ¿sí? Su estudio ecográfico cuando los hagan. Entonces, a ver, ahí vamos. Nosotros cuando empezamos a hacer ecografía, de repente por ahí muchos estén utilizando el ecógrafo por primera vez, o de repente sean sus primeras veces haciendo ecografía. Entonces, el primer consejo que yo les voy a dar, el primer error que muchos tenemos, que yo tenía, era que le tenía miedo al ecógrafo, ¿no? Entonces, como en mis tiempos había un ecógrafo en la facultad, en la clínica, pero así nomás nadie lo tocaba, creo que con las justas lo mirábamos de lejitos, parecía que se iba a romper, ¿no? Todos le teníamos mucho cuidado al ecógrafo. Entonces, siempre yo crecí, digamos, en la parte estudiantil pensando que era un equipo muy delicado, que no se debía tocar así nomás, ¿sí? Pero recordemos que el ecógrafo es similar a una computadora, similar a una laptop. Entonces, la misma delicadeza que tenemos con nuestras laptops, hay que tenerla también con el ecógrafo y ya. ¿Sí? Siempre cuidando el transductor, que no se golpee, porque es la parte más importante, y siempre tratando de que no ensuciar, por ejemplo, el panel, que no le caiga gel, que no le caiga ningún tipo de líquido, ni nada, porque es como una computadora, tal cual, ¿ya? Entonces, ustedes pueden tener en el centro donde trabajen distintos tipos de ecógrafo, ¿sí? Desde unos tipo laptop hasta otros tipo consolas que se ven digamos, un poco intimidantes, a veces por la cantidad de teclas que tienen. Pero siempre recuerden, todos los ecógrafos van a tener la misma cantidad, o digamos, las mismas teclas principales. Van a variar, obviamente uno de alta gama va a tener ya un montón de botoncitos y opciones y todo, pero las teclas principales son las mismas en todos los ecógrafos, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, no le tengan miedo al ecógrafo, agárrenlo, vean, comiencen a ver siempre lo más sencillito, que es la vejiga. Por ahí comiencen, y cuando ya la tengan bien identificada, van a otro órgano y comienzan, por ejemplo, al vaso, y comiencen a ver el vaso, pero poquito a poquito, no le tengan miedo, úsenlo porque van a ver que se vuelve parte de su instrumental diario, tal cual como es un estetoscopio, tal cual, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver primero los errores de configuración, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos cogen justamente el ecógrafo, lo ponen para ver algún órgano o lo que sea, y no se preocupan en ver si es que los parámetros, ¿no? De la pantalla, del equipo, están bien colocados. Entonces la imagen sale fatal, sale horrible. Y claro, uno dice, pero yo no veo nada. Claro, ¿cómo no vas a ver nada si es que la ganancia está por las nubes, si es que el foco está movido, la profundidad está mal? Entonces, lo primero que hay que hacer es no sabotearnos, sino más bien ayudarnos a que la imagen salga lo mejor posible para nosotros también poder ver y interpretar lo mejor posible, ¿sí? Entonces,
Siempre les voy a decir que se fijen en estas 4 cosas primero. No se olviden de establecer los parámetros de frecuencia, profundidad, ganancia y foco. Acostúmbrense a ver siempre esas 4 cosas, siempre que vean una imagen, la que sea. Y van a ir, no es que se va a quedar fijos estos 4 parámetros todo el tiempo, no. Con cada órgano van a variar, tienen que irlo modificando, porque un órgano está más profundo que el otro. No es lo mismo ver un riñón que ver un asa intestinal, ¿sí? No están a la misma profundidad. Tengo que ir variando mis ganancias, mis frecuencias, mis profundidades, ir modificando los parámetros para que la imagen me salga bien, bonita, nítida, y ustedes pueden hacerlo mejor, ¿ya? Entonces, siempre trabajen con estas 4 cosas: frecuencia, profundidad, ganancia y foco. Ahí ya tienen ya la mitad del trabajo hecho, ¿sí? A ver, entonces lo que les decía, todas las consolas, desde la más moderna hasta la más antigua, van a tener las mismas teclas principales, ¿sí? Vean, aquí tenemos 3 consolas. En esta presentación no puedo ponerle la lupa, pero a ver, quiero que se acerquen, de repente ustedes mediante el Meet pueden ponerle zoom, creo que sí se puede, ¿sí? Y acérquense, miren primero a esta de aquí arriba, ¿sí? Todas las consolas, si se dan cuenta, tienen cierto tipo de botones. A ver, por ejemplo, esta de aquí arriba tiene esta bolita negrita, que es el trackball, que se repite en todas las consolas. ¿Qué más? Tiene este botón de congelado, ¿sí? Freeze, que también se repite en todas las consolas. Prácticamente está en el mismo lugar. Es para congelar la imagen. Tenemos el botón de ganancia, que usualmente es una perilla redondita, más o menos grande. A la derecha del ecógrafo, vean, dice gain, ¿no? Gain, ¿sí? Entonces el botón de la ganancia, ¿sí? Miren, está aquí arriba, miren en esta imagen de aquí abajo, acá también está con una manito. Aquí a la derecha es un circulito, pero ahí dice gain, ¿no? Y es un circulito más grande, eso se resalta. ¿Qué más? Siempre hay una tecla que va a manejar lo que es la frecuencia y el foco, ¿sí? Miren aquí, en el caso del MinRay, ¿sí? Ahí dice frecuencia, ¿no? Y también está el foco. El caso de este Sonoscape acá abajo, Sonoscape, perdón, aquí está también depth, que vendría a ser la profundidad, focus, que es el foco, ¿no? Y en este caso la frecuencia está aquí arriba, que dice frec, ¿sí? En este caso de aquí es un poquito, bueno, tiene la frecuencia aparte. Y aquí en este de arriba, que es un chisón, ¿no? Tenemos aquí, parece que dice gain, depth, profundidad, foco, ¿no? Y aquí esto de acá es el zoom. Sí, también para mí está chiquito. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, todas las consolas tienen esas 4 teclas principales de las que les estoy hablando, y prácticamente en todas están casi en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, y si no estuvieran, hay que buscarlas, saber en dónde está, pero siempre hay, siempre está, ¿sí? Acá les he puesto un video, es del uso del teclado. Está explicada las 4 teclas, un poquito, me parece que en una parte explico otras teclas más también, sí, pero que también es interesante de saber. Vamos a escuchar este video. Creo que no se está escuchando. A ver, voy a intentar acá modificar perdón, un momento. A veces cosas que pasan con la tecnología. Uh-huh. Oh, no, creo que no se está escuchando el audio. A ver, un último intento.
Sí, Yajaira, creo que no se está escuchando el audio. A ver, voy a intentar ponerlo en la manera de presentación normal. Ahí creo. A ver, vamos a ver. No. ¿Me dices No, que se doctora, no escucha el se audio? escucha. No se escucha, ¿no? Ya, voy a tratar de No. explicarlo mientras se ve el video, ¿ya? A ver, lo retrocedo. Ya, entonces aquí lo que les estoy demostrando en este equipo, ¿sí? Es, vean, es la tecla de frisado, que es la tecla con la que congelamos la imagen para poder, pues, detenernos en cierto punto de la exploración, ¿no? Y poder hacer las medidas, poder escribir los nombres del órgano, etcétera. Ahí estoy manejando la frecuencia, el depth, ¿sí? Vean cómo se acerca, o sea, cómo yo me reduzco el campo visual, ¿no? Me acerco o si no profundizo conforme voy apretando esa tecla, ¿sí? También estoy moviendo el foco, que en ese caso vendría a ser como esa reglita que está a la izquierda, ¿sí? Y siempre tengo que colocar el foco a la altura del órgano que estoy observando. Ahorita estoy moviendo la ganancia, miren cómo cuando aumente la ganancia se ve todo blanco, ¿no? Siempre tengo que tratar de tenerla ni blanco ni negro, siempre un punto central, ¿sí? Miren cómo sigo moviendo el foco, ese es el foco, ¿ya? Voy a señalarlo acá, este de acá es el foco, ¿sí? Por si acaso. Ese es el trackball, ¿no? Se utiliza como un mouse cuando quiero movilizarme a través de las opciones del ecógrafo. Ahí lo que he hecho es hacer una medida con la tecla Calypter, ¿sí? Que tiene también todos los equipos, y he medido algo al azar. Y, a ver, vamos a ver. Por último, estoy moviendo ahí la frecuencia. Vean, miren, ahí estoy bajando la frecuencia y tengo mayor profundidad. Miren cómo me voy a alejar. O sea, puedo ver profundo, ¿no? Y si subo la frecuencia, ya no puedo ver en las áreas más profundas, puedo ver mejor en las áreas más superficiales. Aumentó la definición, pero se redujo la profundidad. Bueno, ahí se acabó el video. Espero que se haya podido ver. Si no, bueno, acá también tengo imágenes. Se lo paso el video a Yajaira para que por ahí lo pueda proyectar de alguna manera, en todo caso. Perfecto. Ok. Entonces aquí les he traído también imágenes de lo mismo para poderlos repasar. La frecuencia, como les decía, a mayor frecuencia puedo ver zonas más profundas y a menor frecuencia solamente puedo ver zonas superficiales, pero miren con mayor detalle, ¿no? Es el mismo órgano, mismo paciente, pero en la imagen de la derecha hay más frecuencia y me permite ver mucho más detalle del órgano en la región más superficial, ¿ya? La profundidad nunca es bueno tenerla como en la primera imagen, que tengo el órgano arriba, arriba y todo un campo visual por debajo que a mí no me interesa, ¿no? Si estoy evaluando este órgano de aquí encima, que es el vaso en este caso, entonces trato de poner al vaso en una zona intermedia, ¿ya? Siempre respetando, siempre dejando un poquito de campo visual por debajo, sí, sí es cierto, pero nunca pues así como esto que ya es exagerado. Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos, son dos vasos, vean cómo está, en este caso el foco es este triangulito, miren cómo el triangulito siempre está alineado con el órgano que estoy explorando y siempre tengo un poco de tejido, ¿no? Por detrás, por debajo del órgano, ¿no? Nunca estoy así justito, justito, porque también tengo que ver cómo se encuentra la zona periférica, ¿sí? En relación al órgano. Tenemos también, como les decía, la ganancia. Si es que yo le pongo mucha ganancia, entonces todo el campo se vuelve blanco, como en este caso. Mismo riñón, mismo paciente, pero este está con una ganancia intermedia, adecuada, y este de acá a la izquierda está con una ganancia muy elevada, exagerada, ¿sí? Exagerada, y se ve todo blanco, entonces ya no me deja a mí diferenciar lo que debo ver y lo que no, ¿no? Las estructuras, la arquitectura del órgano, ¿sí? Entonces, siempre mantenernos con una ganancia intermedia donde se pueda ver, pues, grises, ¿no? Acá hay otro ejemplo, miren acá a la derecha, más bien aquí al revés, le bajé mucho la ganancia para que se pueda ver cómo es una ganancia muy baja, ¿no?
Aquí, esta de acá es la tráquea, ¿no? Estamos viendo un poco de tiroides. Esto debería ser una escala intermedia, más o menos lo normal. Y aquí le he bajado mucho, mucho la ganancia a propósito para que vean que ya no se ve nada, ¿sí? El foco, como les decía, en los ecógrafos está representado de diversas maneras. La mayoría de ecógrafos lo representan con un triangulito, este de acá. Otros lo representan, como les acabo de mostrar, con una especie de centímetro, ¿no? De escala, ¿sí? Hay diversas maneras. Entonces, ustedes aprietan la tecla foco, vean cómo se mueve y van a ubicar cuál es el simbolito, ¿no? En cada equipo, ¿sí? Por ejemplo, acá el foco está puesto sobre una asa intestinal, está justo al medio del campo, no, o sea, no está ni arriba ni abajo, ¿no? Está justo al centro y el foco allí a esa altura que me va a proporcionar el área de mayor definición donde justamente quiero hacer mi evaluación, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo de foco, lo he subrayado con estas flechitas rojitas, ¿no? Medio violetas, ¿sí? Y vean, cómo aquí he dejado el foco por encima y puedo ver mejor las estructuras que están acá arriba y aquí abajo, vean, se ve un poco difuso. En cambio aquí bajé el foco, estas estructuras, miren, comienzan a verse un poquito mejor y las de arriba, que antes se veían más definidas, aquí como que pierden definición. ¿Ya? Entonces siempre, por eso no se olviden, poner el foco en el lugar donde estoy haciendo mi evaluación. Este es otro ejemplo. Vean, acá he dejado el foco al medio y aquí lo he puesto abajo. ¿Ven? Cómo comienza a perderse la definición aquí, ¿no? Y se concentra. Miren, el ecógrafo trata de volverme más clara esta parte del campo porque yo le estoy ordenando que quiero ver esta zona de aquí abajo. En cambio aquí se queda todo más o menos en un gris más oscuro y me prioriza ver esta zona de acá, ¿ya? Siempre no se olviden de mover sus focos. Tenemos también lo que son los artefactos, ¿ya? Hay algunos artefactos que son bien molestosos, entonces les he puesto los principales. El artefacto que más molesta y que más errores suele presentar es el artefacto de espejo, ¿ya? Justamente como dice su nombre, es un espejismo, como un espejo, tal cual. ¿Cuándo se da? Se da cuando yo estoy viendo una estructura que es amigable con las ondas ecográficas, como por ejemplo una estructura cavitaria con líquido, ¿no? O un hígado, que es un parénquima bastante amigable para la onda sonora, y de repente se encuentra con otra estructura que contiene gas. Entonces, ¿qué va a hacer el gas? Él va a volver loca la onda sonora, ¿sí? La hace ir de aquí para allá y la hace, digamos, rebotar en diversas direcciones y regresa de manera tardía al transductor. Entonces, como consecuencia, va a reflejar la última estructura que estuvieron viendo. En este caso, y el espejismo más frecuente viene a estar en la posición subsifoidea cuando evaluamos el hígado. Nosotros usualmente, miren esta imagen de aquí, estamos evaluando el hígado, ahí está su vesícula biliar, esta línea blanca diagonal es el diafragma, y por delante del hígado, ¿quién debería estar por delante del hígado y del diafragma? Los pulmones. ¿Y los pulmones están llenos de qué? De gas. Entonces, la onda sonora, como les decía, se vuelve loca, ¿sí? Y refleja lo último que estuvimos viendo, que es el hígado y su vesícula biliar. Entonces, se parece como si se estuviera viendo en un espejo la vesícula y el parénquima hepático. Si yo no sé que esto puede pasar, si yo estoy desatento, puedo pensar que aquí tengo de repente una hepatización del parénquima pulmonar, puedo pensar que esta vesícula es un quiste o es líquido rodeando el corazón, etcétera. Puedo pensar mil cosas, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer siempre es diferenciar este espejismo. Si yo pienso que es un espejismo, que es un espejo, me muevo, busco otro ángulo de incidencia, es decir, ya no voy a ver desde la región pues de subsifoidea, sino me moveré entre las costillas, ¿no? Entre las últimas costillas o en las zonas pues de los hipocondrios y veré si es que persiste este espejismo o si es que se pierde. Lo normal es que desaparece porque es una imagen que no existe, ¿ya? Aquí a la izquierda les he puesto otro ejemplo. Este es un quiste y por debajo está el colon, pero esto mismo puede pasar con la vejiga, así igualito, ¿sí? O también con quistes prostáticos, ¿ya? Como están juntos al colon, que tiene usualmente gas, a veces se refleja
Entonces, por debajo de la vejiga, en vez de ver al colon lleno con caca, ¿no? O con gas, lo que voy a ver es la repetición de la vejiga. Y si yo no sé que esto puede pasar, ¿qué voy a pensar? Si es una hembra, ¿qué puedo pensar? Que es el útero lleno de líquido. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo, que de repente algunos digan, ay, no, pero ¿cómo yo me voy a confundir el útero con un espejo? Ya, esto que les estoy diciendo es un error muy frecuente, ¿sí? Muchas veces, al menos a mí, y seguro que a mis colegas también, les ha llegado muchos casos diagnosticados con piometras, ¿sí? Y lamentablemente no había nada, ¿sí? Era un espejismo, ¿ya? Entonces, siempre tener mucho cuidado en esta área. Si ustedes sospechan que puede ser eso, cambien de posición. Es más, yo por costumbre siempre veo las piometras desde múltiples cortes, desde los costados, desde el centro, desde la línea alba, lo veo desde múltiples posiciones para asegurarme que lo que estoy viendo es cierto y no es justamente un espejo, ¿ya? Siempre hagan eso, por favor, ¿sí? Listo. Entonces, aquí les he traído ejemplos porque como esto es bastante, un problema bastante común, bastante complejo, les he puesto aquí un ejemplo. Miren este video. ¿Qué vemos? El hígado, la vesícula biliar con un poquito de barro, dicho sea de paso, ¿sí? El diafragma, y aquí reflejado, simétrico, otra vez la vesícula biliar, con el barro y parénquima hepático. ¿Y qué es esto que se mueve? El corazón. El corazón que sí se distingue, porque recuerden, dentro del corazón no hay gas, hay sangre, entonces esto sí se distingue, ¿sí? Ojo, tengan cuidado. Una hernia diafragmática también pasa que el hígado a veces pasa parcialmente por delante y puede estar recostado sobre el corazón. Por eso no se queden solo en esta imagen, cambien de posición, busquen desde las zonas intercostales y se sigue viendo la misma imagen, por favor, no se olviden de eso. Ya, a ver, una vez más, para los que por ahí se quedaron con ganas de ver más, la vesícula, simétricamente, el reflejo de la vesícula y el parénquima hepático. Aquí les he puesto otro video, obsérvenlo bien, por favor. Otra vez el hígado, ¿no? La vesícula ahí estaba, y estamos pasando del diafragma hacia adelante. Muy bien. Si alguno de ustedes vio este video, le llamó la atención y dijo, ¿eso es un espejo? Los felicito. No es un espejo. Esta era la imagen trampa de la exposición. Y era para despertarlos un poco. Ya es para hacerlos pensar un poco. Esto que acabamos de ver no es un espejo. Muy bien a los que se dieron cuenta, porque eso quiere decir que están ya entrenando su ojo. Me parece excelente, ¿sí? Lo que estamos viendo es una imagen que a mí me gustó mucho cuando la tomé, es muy especial para mí, muy bonita, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es la vesícula en el hígado. Ven que acá hay una nodulación, miren, se las voy a poner aquí. Vamos a empezar a ver por partes este video. Se ve aquí en cierto momento, ahí está, una nodulación en el hígado. El diafragma, bueno, todo el hígado, la vesícula, y por delante observamos una estructura amorfa de límites irregulares. Hay una estructura cavitaria aquí, pero no es simétrica a la vesícula, no se parece, pero en nada a la vesícula, ¿sí? Y recuerden, un espejo es simétrico, ¿ya? Miren cómo el parénquima de esta estructura es heterogéneo, ¿no? Irregular, los contornos, ¿no? Miren, ahí está, ahí justo quedó bien bonito, miren cómo es irregular, ¿sí? No se parece al hígado. Esto de aquí es una masa pulmonar con áreas cavitarias que casualmente estaba como que más o menos, parecía como que fuera el reflejo de la vesícula, ¿no? Quería engañar, pero no era. Entonces, siempre estén atentos porque se pueden topar con un caso así, o repito, también con una hernia, donde parte del hígado se ha pasado por delante del diafragma y tienen que saberlos diferenciar. Y miren cómo por delante, ¿ves? Se ve ahí el corazón latiendo, ¿no? Por delante de esta masa, toda fea. Aquí les he puesto otra imagen del mismo paciente. Miren, les voy a poner este video. Vean ahí la masa, el corazón latiendo, el diafragma, el hígado con su vesícula biliar, ¿sí?
Y aquí abajo un corte transversal para que quede claro que no eran la misma cosa. Acá está la masa y acá está el hígado, ¿no? Ahí se ve el corazón. Bueno, ¿por qué se ven los tres en un mismo plano? Porque la masa está empujando, ¿no?, al pilar diafragmático. Entonces, en un corte transversal se podía ver el ápice del corazón, parte del hígado y parte de la masa. Así de terrible estaba el perro. Sí, era un perro con bastante disnea, por si acaso. Tenía graves problemas para respirar, ¿sí? Se agitaba bastante. Pasamos al siguiente. El otro artefacto bastante molestoso está dado por el mal acoplamiento y también por las interferencias eléctricas, ¿no? De manera un poco coloquial se le dice ruido, ¿ya? Entonces, viene a ser como ese puntilleo que salía en la televisión, en las televisiones viejitas, antiguas, que tenían estas antenas de conejito, ¿no?, que uno tenía que moverlas, y si las movía mal, salía un puntilleo, ¿no?, disperso en toda la pantalla, como una lluvia. De repente ya para estas generaciones esté pasando un poco de moda este ejemplo, y ya no existen esos televisores mucho, pero por ahí algunos se acuerdan que antes así era. Sí, entonces este puntilleo en la pantalla molestoso que no dejaba ver bien la imagen, se parece mucho justamente a este puntilleo hiperecogénico que aparece cuando hay un mal acoplamiento de la sonda, es decir, cuando todavía el gel no se ha incorporado del todo en la piel, aún quedan pequeñas burbujillas de aire, ¿sí?, entre la piel, el pelo, el gel, ¿no? Y me va a provocar justamente puntilleos o pequeñas líneas incómodas en la imagen. También están los artefactos eléctricos, que usualmente me suelen provocar unas ondas, así unas líneas onduladas, blancas, muy finitas en la imagen, y suele pasar cuando hay un artefacto que, bueno, que jala bastante corriente, como por ejemplo los aires acondicionados, ¿sí?, otros equipos médicos, como por ejemplo los equipos de tomas radiográficas, etcétera. ¿Ya? Entonces siempre, si detectamos que uno de estos equipos nos está provocando interferencia eléctrica, un refrigerador grande o algo así, siempre tratar, pues, ¿no?, de separar, ver mejor nuestras instalaciones eléctricas, o tratar de separar los equipos lo más posible, ¿no?, para que no se interfieran unos a otros. Acá les he puesto ejemplos, como siempre, ¿sí? Entonces vemos aquí arriba, en esta imagen de la derecha, todo este puntilleo que está sobre la vesícula biliar. ¿Por qué es molestoso ese puntilleo? Porque me hace pensar que un órgano hueco puede tener sedimento, ¿no? Y en verdad no es más que el artefacto provocado por este mal acoplamiento. Aquí esta vesícula sí tiene un poco de sedimento, pero todo este puntilleo que está alrededor no es, y me hace pensar pues que tiene más de lo debido, ¿ya? ¿Qué más? Aquí vean cómo se desprende un puntilleo blanco, ¿sí? Un puntilleo blanco en esta imagen de esta vejiga engrosada, una vejiga con una cistitis, un engrosamiento en la pared, y vean cómo se desprende unas imágenes como si fueran unas linecillas blancas con un puntilleo blanco, que molesta un poco y no me deja ver con claridad esta parte de la pared. Otra vez, el mal acoplamiento. Aquí arriba, en esta imagen de aquí, vemos que faltó poner gel y no puedo ver esta parte del campo visual, ¿ven? Aquí sí se ve, y en esta parte negro. ¿Por qué? Porque esa parte está seco, falta echar más gel. Y aquí abajo, en esta cuarta imagen, vemos una interferencia eléctrica. ¿Ven esas líneas ondulantes, todas simétricas, ¿no?, como que fueran olas que están ahí viniendo? Esas son interferencias eléctricas, ¿ya? Ahora, los errores de manejo, que también son súper frecuentes, ¿sí? Tenemos el principal error que nos pasa todo el tiempo: tratar de ver a un paciente que no está en ayunas. Suele pasar más que todo ¿con qué? Con gatos, porque al gato, pues, evitar que coma a veces es difícil. Al dueño se le escapa el gato, si el dueño no le da de comer, el gato se va al techo y por ahí consigue comida del vecino, yo no sé, pero vienen comidos. Es difícil encontrar un gato con ayunas. Ahora, un poquito menos difícil que antes, pero siempre por ahí están, pues, los gatos traviesos, ¿ya? Y bueno, siempre está la dueña también que te dice, sí, 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 está en ayunas, y cuando lo ves en el estómago tiene comida. Señora, pero acá tiene comida, qué raro, ¿está segura que no comió? Ay, no, es que sí le dio un poquito de pollito en la mañana. Me dio pena que venga con el estómago vacío. Le di para que estuviera fuertecito. Pensé que no se iba a notar. Así te dicen. Entonces, siempre es un tema lo del ayuno. Va a ser muy importante, principalmente cuando ustedes quieran observar la parte digestiva,
¿sí? Si ustedes quieren observar el páncreas, las mismas paredes del estómago, ¿sí? El intestino, de repente ver si hay un infiltrado a nivel de la mucosa, etcétera, el contenido de alimenticio va a generar interferencias, me va a tapar, va a generar gas también, entonces mal, no me va a permitir hacer un correcto estudio. Entonces, siempre tengo que ver que mi paciente esté en ayunas de al menos 6 a 8 horas, es el promedio. Y si yo quiero ver la parte intestinal, gastrointestinal, 12 horas, ¿sí? 12 horas de ayuna, sí o sí. ¿Ya? Si quieren ver solamente el vaso, quieren ver otro órgano de la vejiga, el ayuno no es tan imprescindible, ¿sí? Pero si quieren ver parte gastrointestinal, 12 horas de ayuno, ¿ya? También tenemos el problema de que el paciente se orina. A veces está entrando al consultorio, ve un skinny, ¡zas! Se orinó. O muchos dueños, justo antes de entrar al consultorio, no sé por qué, los llevan al parque a orinar. Porque en humanos muchas veces te dicen que tienes que tener la vejiga vacía. Te mandan a orinar justo antes de la ecografía porque ellos quieren ver otras cosas. En cambio, nosotros sí queremos ver la vejiga llena, ¿sí? Y cuando el paciente viene habiendo miccionado, no podemos evaluar la vejiga. ¿Qué hay que hacer? Mandar a que tome agüita, que espere un rato, media hora, una hora, que llene un poquito la vejiga y ahí ya la puedo evaluar correctamente. No se puede evaluar una vejiga vacía, ¿sí? No se puede. Voy a ver de repente en el mejor de los casos, si es que por ahí hay un cálculo, voy a ver ahí el cálculo en medio de los pliegues de la vejiga, pero no voy a poder hacer una correcta medición, ni voy a poder saber exactamente si hay más de uno, dos, tres, o sea, tratar de hacerlo lo mejor posible siempre. ¿Ya? Entonces, no evalúen una vejiga vacía, mencionen en el informe vejiga vacía, se sugiere, ¿no? Volver con la vejiga con contenido de orina, ¿ya? Listo. Entonces, también el tema del posicionamiento. Siempre es bueno que estén, bueno, de cúbito supino o ligeramente rotaditos un poquito para lateral, puede ser, ¿ya? Pero tratar siempre para esto, pues es justamente tener un ayudante y tener cuidado de que no sea un perro de estos ñatos, como los bulldogs, los braquicéfalos, ¿no? Que no pueden respirar bien porque se pueden terminar asfixiando. Hablando de esto, sí, recuerden que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están críticos, por ejemplo, los que han sido atropellados, los que han sufrido un golpe fuerte, los que están descompensados, a veces pacientes renales, cardíacos, descompensados, yo los pongo boca arriba y se mueren en la mesa, así de simple. Entonces, tengo que tener cuidado, siempre antes de echar al paciente en la camilla, verlo por unos segundos, ver su respiración, si es un tip. Muchas veces yo me he librado de accidentes porque antes de decirles que lo suban, veo cuando está ahí caminando en los brazos del dueño y les detecto que tienen un jadeo, una respiración abdominal muy marcada, o simplemente veo que no llegan caminando, llegan en brazos, hay signos de sangre, o sea, le pregunto, ¿ha sido atropellado? Sí, ya, entonces no lo ponga boca arriba, póngalo solo de costadito, de cúbito lateral derecho y hacemos la exploración en esa posición para no alterar la hemodinamia del paciente, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Como les decía, siempre contar con alguien, un buen apoyo que sujete al paciente. Si el paciente está mal agarrado y se mueve y patalea, no nos va a dejar ver bien. Eso dificulta lo que es el diagnóstico y las conclusiones, obviamente. Entonces, siempre que hay un ayudante, mejor. Y yo siempre pongo esa foto que está ahí arriba, me parece tomada de internet, ¿sí? Y me parece siempre muy, muy curiosa, porque creo que resume mucho de los errores que les estoy comentando, ¿no? Paciente braquicéfalo, boca arriba, sin ayudante, el operario tratando de agarrar el solito, la operaria tratando de agarrar ella solita al perrito, y no manipula el ecógrafo con ninguna mano. ¿Con qué mano está modificando las ganancias, las frecuencias, las profundidades? Con ninguna mano, ¿no? No está modificando nada, o sea, está haciendo un mal estudio, ¿sí? Y bueno, debe estar también súper incómoda porque el paciente la está pateando en la barriga, está todo de cabeza en esa foto, ¿sí? Entonces, tratar de no hacer lo que está pasando en esa foto, por favor. ¿Sí? Si un paciente es agresivo, también no hay que arriesgarse. Sus manos son su implemento de trabajo principal. No pueden dejar que los pacientes los estén mordiendo. Siempre todos los dueños te dicen que su paciente es un angelito. Bueno, el 99%. ¿Sí? Entonces, pero hay que explicarles que son unos angelitos con ellos, pero que en el consultorio pueden morder. Así que si los ven un poco ariscos, sugerir el uso de bozal, que el bozal no les va a hacer nada. ¿Sí? Y a veces también sugerir que el dueño nos espere afuera porque algunos perros se portan mal con el dueño presente. Se va el dueño y el perro se queda hecho un ángel, ¿sí? Tratar siempre también de rasurarlos en la medida de lo posible, principalmente estos perritos de pelo corto y bien durito y bien pegadito, por ejemplo, algunos pitbulls,
Rottweilers, hay unos labradores también que tienen el pelo así, y en el caso de los gatos, hasta donde el gato se deje, hasta donde se pueda. No siempre todos los gatos se van a dejar depilar, mientras menos bulla haga la máquina, la tusadora, ¿no? La rasuradora, mucho mejor, ¿sí? Pero no todos los gatos se dejan, entonces muchas veces hay que abrir el pelito, mojar por puntos, ¿no? Y ir abriéndonos pequeñas ventanas entre el pelo, porque el gato, pues, es un animal bastante especial, ¿sí? Muy bien, y siempre priorizar el uso de gel. Ya usar alcohol no está mal, cuando hay bastante pelo ayuda un montón porque nos ayuda como que a aplanar el pelo, mejorar el contacto entre el gel y la piel, pero siempre darle prioridad al gel. Mucho alcohol va a resecar la superficie del transductor y a la larga puede disminuir su tiempo de vida útil, ¿ya? Muy bien. Entonces recuerden que para interpretar una imagen siempre hay que ir de afuera, digamos, del todo hacia los detalles. Aquí les he puesto un ejemplo en imagen para que se grafiquen lo que les estoy poniendo en esta diapo. Por ejemplo, yo les muestro esto, encuentro aquí un arbolito muy bonito, me pongo a ver sus hojitas, ay, qué bonito su tronquito, pero no me doy cuenta que no es solo el árbol, hay todo un bosque alrededor, ¿sí? Entonces, antes de concentrarme en el arbolito, tengo que ver todo el plano, la imagen en general, siempre tengo que ver el bosque. Esto lo aprendí de una profesora, la profesora Calleja de Argentina. Siempre miren primero todo el bosque y no solamente un pequeño detalle, un pequeño arbolito en medio de todo, ¿ya? Lo mismo pasa con los órganos. Por ejemplo, a veces estoy paseando ahí por la cavidad abdominal y encuentro un quiste y me quedo viendo el quiste, toda emocionada. Pero no me doy cuenta que hay mucho más, ¿no? Tengo que ver siempre primero todo el plano general. Este es un riñón poliquístico deshecho, ¿no? Tiene una degeneración bastante fuerte, ¿sí? Entonces siempre tengo que ver todo el plano, el campo general y luego concentrarme en los detalles. Y entonces a eso va esta diapositiva. ¿Sí? Primero ver la ubicación de los órganos, ¿sí? Su anatomía, ¿sí? Para poder detectar si están en el lugar adecuado, si hay una ectopia, de repente ha sido traumatizado y el riñón, por ejemplo, se desprendió y ha salido volando a otro lado de la cavidad abdominal, el vaso se rompió y hay un trozo hacia el flanco derecho y está otro trozo se queda en el izquierdo. ¿Sí? Entonces siempre ver si su ubicación es la correcta. Ver también los límites, su forma y el tamaño, todo eso está agarrado, todo eso está de la mano, ¿sí? Si los límites están expandidos, yo puedo decir que el tamaño está incrementado. Si los límites de ese órgano pues no están donde deben estar y más bien los encuentro retraídos, comienzo a pensar que ese órgano está disminuido de tamaño, ¿sí? Y por último, cuando ya he visto todas esas cosas generales, paso a ver la arquitectura interna del órgano, paso a ver si hay quistes, si hay fibrosis, si hay zonas de infartos, ¿no? Si hay cambios degenerativos, tumores, etcétera, ¿ya? Siempre en ese orden, de afuera hacia adentro. Esto ya lo vimos. ¿Y en qué sentido hago la exploración ecográfica? Yo les sugiero esta ruta, pero lo importante de esta ruta siempre es recordar que empiecen por la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga es el órgano más fácil de visualizar, con el que van a poder comenzar a cuadrar, a setear ese equipo, si la profundidad está correcta, si la ganancia está bien, si el foco está bien posicionado. Entonces, hago todo ese seteo, ¿sí? Hago toda esa configuración de los parámetros que les estaba mencionando y de allí arrancamos. De la vejiga arrancamos. Usualmente esta es la ruta más recomendada, aquí le estoy dejando más o menos el orden de los órganos que se va viendo, ¿no? Pasamos por colon, vemos vaso, riñón, estómago, hígado, vesícula, en la parte más craneal, luego comenzamos a descender por la derecha, otra vez riñón, el duodeno al costado, el páncreas, si es hembrita, detrás de los riñones están los ovarios, si es machito, detrás de la vejiga está la próstata, ¿sí? Y lo importante de esto es que ustedes siempre, siempre, siempre se acostumbren a hacerlo en el mismo orden. Según literatura, ustedes pueden encontrar diversas maneras de explorar la cavidad abdominal, pero lo importante es que lo hagan siempre en el mismo orden. Si van a empezar primero por la derecha, ok, pero siempre en el mismo orden porque el cerebro se acostumbra a detectar lo normal. Y cuando vemos que algo no está de manera de lo que usualmente el cerebro recuerda, rápidamente aprende a detectar patologías. Si vemos la cavidad abdominal siempre en desorden, nuestro cerebro no se acostumbra, ¿sí? Entonces siempre respeten su orden, es como su religión en la ecografía, ¿ya? Y no se olviden que cuando manejamos el equipo,
para poder hacer la evaluación siempre tenemos que hacer este movimiento. ¿Para qué? Para poder evaluar los órganos en al menos dos planos, ¿no? Al menos en plano longitudinal y transversal, ¿sí? Nunca quedarnos con un solo plano de un órgano porque nos puede faltar ver cosas. Por ejemplo, aquí les he puesto, esto es una vejiga y miren cómo pareciera que dentro de la vejiga hay un montón de sedimento. Y ahora yo les digo, esta imagen no es cierta, no es cierta. Lo que estamos viendo es una superposición del colon sobre la vejiga. El colon estaba lleno de caca en este paciente, entonces uno está aquí, el haz, ¿no? Pasa a través del colon, entonces veo en parte vejiga, en parte colon con caca. Pero miren, si yo hago el otro corte, que es el corte transversal, veo que por un lado está la vejiga perfecta, con líquido, con orina, y por otro lado está el colon con popó y con gas. ¿Sí? ¿Y qué tenía entonces esa vejiga? Nada, no tenía nada, solamente que el colon se le estaba montando encima, la estaba empezando a empujar. Y eso me creaba esta falsa imagen de vejiga con sedimento hiperecogénico. Entonces siempre evaluar en más de un plano utilizando este movimiento, ¿ven? ¿Sí? Siempre rotando el transductor 90 grados hacia la derecha. Muy bien. Otra cosa que siempre me preguntan son por los intestinos. A veces no saben diferenciar dónde empieza, dónde acaba. Entonces vamos a recordar rápidamente, ¿sí?, cómo está compuesta un asa intestinal. Vemos aquí que la primera flecha nos está señalando esta capa, la más externa, blanquita, que es la serosa. Luego de la serosa tenemos esta otra capita delgada, que es la muscular. Seguidamente, otra vez, una capa blanca, o sea, hiperecogénica, que es la submucosa. Y por último, esta franja negra más gordita, más gruesita, que viene a ser la mucosa, ¿sí? Entonces, otra vez, de afuera hacia adentro. Serosa, muscular, submucosa y mucosa, ¿sí? Esta línea blanca es la luz del intestino que está cerradita con un poco de moquito, por eso se ve blanquita. Y luego de eso se comienza a repetir otra vez la secuencia, pero a la inversa, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Ahí se acabó el intestino. Todo el resto es o parte de otros tejidos u otra asa intestinal, ¿ya? Les he puesto, bueno, esta es una imagen pues bonita, perfecta, de una asa intestinal cerradita, ¿no? Bastante fotogénica esta asa intestinal. Aquí les he puesto otras asas intestinales que se pueden ver con otros equipos de un poquito menor resolución y en situaciones pues no tan adecuadas para que vean cómo se ve. Todas cumplen con el mismo criterio, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un asa intestinal con contenido, ¿no? Que está toda tortuosa, ¿sí? Y vemos que tiene también las 4 capas. Miren aquí donde está la flecha, esa es el área central, la luz que está cerradita, ¿no? Miren, viene la luz, ¿no? La luz. Luego de la luz que tengo, mucosa, submucosa, muscular y esta línea blanquita y delgadita que es la serosa, ¿no? La serosa. Ya está. Y aquí, un poco más difuso, pero se llega a ver, ¿no? Mucosa, submucosa, una línea negra súper delgadita, que es la muscular, y la serosa, ¿no? En este caso es un asa intestinal, el duodeno, que está flotando en líquido acítico, ¿no? Y nos permite diferenciar muy bien dónde termina. Aquí también hay un poquito de líquido, vean, nos permite diferenciar dónde termina el asa intestinal. ¿Sí? Entonces ahí les dejo esta imagen para que repasen las 4 capas: serosa, serosa, muscular, submucosa y mucosa. ¿Ya? Esta es una imagen de intestino patológico, la llamada intususcepción. Vemos cómo posee múltiples capas, no solamente 4, acá pareciera que hubieran 12, ¿no? Quizás un poco más, y es porque el intestino se ha plegado dentro de sí mismo, ¿no? Se ha remangado, ¿no? Y está metido una vez y mire, se ha metido y encima y adentro se ha vuelto a replegar, ¿no? Por eso es que se ve triple capa. Acá al costado, un intestino normal cortado transversalmente en forma de aro, ¿no? Parece una llantita. Una vez una persona me dijo que parecía una pokebola. Otra vez un ejemplo un poco antiguo, pero bueno, pero me hizo gracia porque la verdad es que es una buena memotecnia, ¿sí? Ese es un intestino, pues un poquito dilatado con un poquito de líquido al centro, como una dona. Les he traído un video de la intususcepción para que vean.
¿Por qué les traigo esto? Porque es relativamente común, ¿no? Pasa mucho en los animales principalmente jóvenes, muchos que tienen parvovirus suelen presentar intussuscepciones, entonces es relativamente frecuente encontrar este tipo de casos. Por eso se los he traído y porque muchas veces me han preguntado por el tema intestinal, ¿ya? Acá están los llamados cuerpos extraños, que los más frecuentes, ¿quiénes son? Los huesos, ¿no? Por la idiosincrasia peruana de dar el huesito al perrito, ahí están. Los huesos, que se ven como una superficie hiperecogénica con una sombra acústica, como cuando ponemos una sombrilla en el sol en un día de playa, ¿no? Por debajo de la sombrilla que hay, sombra, ¿ya? Muy bien, y estos son pues los huesillos que se retiraron de estas mismas imágenes. Acá tenemos un gatito, ahí está, que acá quiero mostrarles. Ahí está. Este es un gatito con un cuerpo lineal y quiero que vean cómo aquí el intestino está súper plegado, como en la imagen de aquí arriba, no está corrugado, como en la que vimos hace un ratito, que era como una ondulación de los estratos mucoso, submucoso, sino aquí está plegado todo el intestino, miren cómo está todo plegado, son todas las capas las involucradas. Y al centro, una estructura hiperecogénica lineal tensa, que vendría a ser pues en este caso era un pabilo, un hilo, ¿sí? Muy bien. Y ahí vemos pues todo plegado, igual como está acá en la imagen superior. Es la diferencia en este tipo de patologías intestinales. El útero, recuerden, es una estructura que normalmente no se ve, ¿sí? Porque también lo he puesto, porque muchos me dicen que quieren ver el útero, pero normalmente es muy difícil de ver. Acá estoy trabajando con un transductor lineal con una frecuencia más o menos alta y recién se puede ver un útero, que es esta estructura tubular negra, ¿no? Que aquí la estoy cortando de manera longitudinal. Normalmente difícil de ver. Pero cuando está enferma y hay la llamada piometra, ¿sí? Cuando se llena de pus, se ve como un tubo lleno de una colecta altamente celular. Muy fácil de ver, ¿no? Todo lo contrario. ¿Sí? Entonces acá les he traído imágenes de piometras para que puedan más o menos hacerse una idea. Si yo corto el abdomen en corte transversal, lo que voy a ver son aros, ¿no? Voy a cortar los tubos, digamos que de manera así, ¿no? Transversal, así, y voy a ver tubos, aros, ¿sí? Llenos de colecta, que en este caso puede ser pus o sangre, ¿no? Y si yo lo corto de manera longitudinal, obtengo, pues, la imagen de los, en este caso, qué bonito salió, de los dos tubos, ¿no? El cuerno izquierdo y el cuerno derecho, ¿ya? Entonces, la piometra, felizmente, es bastante sencilla de ver. Pueden ir practicando, si sospechan, pueden intentar ver. Igual, si no están seguros, siempre pueden derivar al paciente, pero ya con eso ya van ustedes sabiendo si lo que vieron estaba bien o estaba mal. Esto también siempre es muy importante recordar, las ventajas y las desventajas de una ecografía y una radiografía, ¿sí? Que a veces al inicio no sabemos cuál de las dos mandar. Recuerden que en el caso de la ecografía los resultados son rápidos, son en tiempo real, al mismo tiempo que yo veo ya puedo estar concluyendo, ¿sí? Tengo que hacer, o bueno, se puede hacer muchos estudios seriados, no es ionizante, o sea, la radiación no le va a afectar, no hay radiación que afecte al paciente, todas son ondas de sonido, ¿sí? Es de bajo costo comparado, por ejemplo, con tomografías o con resonancias. Es móvil, puedo yo tirarme con el ecógrafo al piso y ver al perro donde esté, por ejemplo, un dogo, ¿no? Atropellado, yo me voy con el ecógrafo al piso y allí lo vemos donde esté. ¿Ya? Puede evaluar el parénquima, recuerden que en la placa solo puede evaluar siluetas, ¿sí? No puede evaluar el parénquima interno, y en la ecografía el líquido es mi amigo. En cambio, en las placas el gas me dificulta todo, perdón, en las placas el gas es el amigo, ¿no? En caso de ecografía el gas dificulta todo, ¿ya? Y va a ser obviamente también operador dependiente, ¿sí? Ay, perdón, ya me salté a la siguiente diapositiva. Perdón, son las desventajas de la ecografía. ¿Sí? La ecografía va a ser también operador dependiente, es decir, que va a depender de la persona si está bien entrenada, si ya tiene tiempo haciendo la ecografía, ¿no? Lo mismo con la rapidez, si es una persona ya que tiene experiencia, lo va a hacer rápido, si es una persona que recién está empezando, va a demorar un poquito más. Lo importante es hacerlo bien, ¿ya? Tengo que hacer muchos cortes por órgano para estar segura que todo está ok, ¿sí? Y va a estar siempre limitada pues por la obesidad, un paciente gordo, ¿no? No me va a dejar ver bien. ¿Por qué? Por lo que les dije,
¿no? De que la onda sonora va perdiendo energía conforme va penetrando un tejido. Y como la grasa es un tejido que absorbe mucha energía, entonces siempre tapa mucho la visualización de otros órganos, ¿sí? El acoplamiento del gel también es importante. Un gel que yo acabo de echar a veces no me va a dar muy bien el acoplamiento. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ver otra estructura y luego al ratito, a los minutos, regreso a ver la estructura que se hacía un poco difícil ver y van a ver que se ve mucho mejor porque el gel ya terminó de acoplar en esa zona, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que por ahí hayan varias dudas, ¿sí? Háganlas, por favor. Aquí las señoritas del TAC van a leerlas, de verdad yo muy agradecida. El TAC fue también mi grupo de estudios, tuve el placer de formar parte del TAC, de ser la presidenta del TAC hace muchos años. Así que yo agradecida y muy contenta de brindarles este tipo de charlas. Cuando quieran, aquí estoy. Muchas gracias. Vamos a cortar la charla para poder escuchar sus preguntas.